a grabar esta charla. Ahí está, ahí partió, ¿ya? Entonces les decía, soy Cristian Ledesma, director del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, y además, digamos, tengo el agrado de ser el profesor guía de Irene Santiago en sus estudios de doctorado con nosotros acá en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿ya? Antes de la presentación voy a hacer una pequeña reseña de Irene y de ahí le voy a pasar el escenario a ella para que un poco les presenten qué ha estado trabajando estos años. Irene es ingeniero civil de la Universidad de los Andes de Venezuela. En los últimos 12 años ha trabajado en desarrollo de proyectos de ingeniería, temas de investigación científica y en temas docentes. Destaca su participación como ingeniera, asesora y consultora en el área de geotecnia en proyectos de colaboración entre la Unidad de Asesorías, Proyectos e Innovación Tecnológica de la Universidad de los Andes y la empresa Petróleos de Venezuela. Es magíster en ciencias, bien, en ingeniería vial de esa misma universidad. Ha sido docente asistente de cursos de mecánica de suelos, cimentaciones, pavimento, estructura, geotecnias de contención, tanto en pregrado como en posgrado, y en temas de pavimento, ¿ya? Actualmente es candidata a doctor en nuestra Escuela de Ingeniería, en el Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, y tal como ustedes pueden ver ahí en el título de la presentación, el tema de investigación de Irene ha estado vinculado a licuación o licuefacción de suelos en eventos particulares, a estos eventos de terremotos de subducción de gran magnitud, ¿ya? Entonces, le damos las gracias a Irene primero por conectarse, gracias a los asistentes por todo estar presente acá. Ojalá que, digamos, se dé una linda interacción hacia el final. La idea es que después que Irene termine su presentación, va a haber un espacio, vamos a ver cómo andamos con el tiempo, para preguntas, y ahí yo voy a tratar de moderar en caso que sean muchas las preguntas. Así que gracias nuevamente a todos, gracias Irene, y adelante con la presentación. Ya, gracias, profesor, y bueno, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. En estos minutos les voy a presentar el trabajo de investigación que realizo junto al profesor Cristian Ledesma, que, como decía el profesor, está enfocado hacia potencial de licuefacción de los suelos en estos sismos de subducción de gran magnitud que son bastante particulares. Ahí. ¿Ya? La presentación yo la dividí en tres partes principales. Primero, hablarles un poco de lo que fue la motivación para esta investigación. Luego, presentarles la metodología y los resultados que obtuvimos. Y finalmente, hablarles un poco de lo que estamos trabajando en este momento. Primero que nada, quería comenzar definiendo lo que es la licuefacción de los suelos, que es un fenómeno que ocurre en suelos granulares sueltos y saturados, los cuales al ser sometidos a una carga cíclica, como por ejemplo aquella inducida por los sismos, producen la separación de las partículas del suelo a causa del incremento de la presión del agua entre los poros, haciendo que el suelo pierda notablemente su rigidez y su resistencia y produciendo la falla de las estructuras que se encuentran construidas sobre él. Recordar que Chile es parte del Cinturón del Fuego del Pacífico, que es una trayectoria que concentra el contacto entre distintas placas tectónicas y es donde se concentra la mayor actividad sísmica del mundo y también los sismos de mayor intensidad. En el caso de Chile, estamos hablando del contacto subductivo y convergente de la placa Nazca por debajo de la placa sudamericana. También comentarles que antes del terremoto del Maule del 2010, en Chile se creía que los suelos estaban lo suficientemente densificados debido a la actividad sísmica como para licuar. Sin embargo, en este evento se documentaron aproximadamente 180 fallas que están directamente asociadas a la licuefacción del suelo, como por ejemplo, fallas en terrenos relativamente planos, desplazamiento lateral, la flotación de estructuras subterráneas enterradas e incluso la formación de volcanes de arena. Actualmente el potencial de licuefacción de los suelos se estima con versiones actualizadas del método original que fue propuesto por Sid e Idris en el año de 1971, y este método se basa en la relación que hay entre la resistencia, que viene dada por pruebas de campo, como por ejemplo el ensayo de penetración estándar o SPT, el ensayo de resistencia del cono, CPT,
o ensayos de velocidad de onda cortante, que se comparan versus la demanda sísmica, que en este caso se estima por medio de la aceleración máxima medida en el terreno o parámetro PGA. Estas versiones actualizadas incluyen algunos parámetros para considerar, por ejemplo, magnitudes distintas a las que fue desarrollado el método original, que fue para magnitudes de 7.5, factores para considerar, por ejemplo, el confinamiento del suelo en profundidad, y factores más recientes como por ejemplo el envejecimiento o la edad geológica del suelo, entre otros. Sin embargo, es el parámetro de demanda sísmica PGA el que a nosotros nos llama la atención, y es que si nosotros comparamos dos eventos, uno de subducción con uno cortical, por ejemplo, nos damos cuenta que existe una notable diferencia entre estos dos eventos, sobre todo en la duración y en el contenido frecuencial, aun cuando ambos tengan el mismo PGA. Otra diferencia notable que se encuentra en este tipo de eventos es el área de ruptura o el área en que es liberada la energía del sismo. Y es que si nosotros comparamos distintos sismos históricos de subducción y de gran magnitud ocurridos en Chile desde 1960, con un sismo cortical de gran magnitud como el ocurrido en Cocaeli en 1999, nos damos cuenta que si vemos la imagen que representa el área de ruptura de cada uno de estos eventos, para el caso del sismo de Cocaeli, esta área puede considerarse más que todo de forma puntual, ¿sí? Esto trataría de explicar ciertas discrepancias que se han encontrado cuando se estima el potencial de licuefacción de los suelos utilizando métodos que han sido calibrados más que todo para sismos corticales. Esto es precisamente lo que encontraron Montalva y Ruz en el año 2017. Ellos tomaron una base de datos de sitios potencialmente licuables chilenos y estimaron el potencial de licuefacción utilizando el método de Boulanger e Idris del 2014. Ellos plotearon sus resultados versus la curva límite de licuefacción de SIT del año de 1985 y encontraron que aproximadamente el 40% de los casos en que el método estimó licuefacción del suelo estaban en sitios donde no hubo evidencia superficial de licuefacción. Lo mismo se observó en el terremoto de Tohoku, Japón, del 2011, con magnitud 9.0, en el cual se documentaron aproximadamente 84 sitios en donde eran sitios potencialmente licuables y no hubo evidencia superficial de licuefacción. En los últimos años se han desarrollado una serie de métodos que pretenden incorporar variables no consideradas en los métodos tradicionales para la estimación del potencial de licuefacción, como por ejemplo el método de 1985 de Berlich y Davis, que se basa en el incremento de la presión de poros delta U, que está directamente relacionado con la energía liberada durante el sismo. También algunos métodos han tratado de considerar variables distintas al PGA, como por ejemplo el método de Callan y Mitchell del 97, que considera la intensidad de áreas, o el método de Kramer y Mitchell, perdón, el anterior era el de Callan y Mitchell y este es el de Kramer y Mitchell, que considera la velocidad acumulativa absoluta como variable predictora de licuefacción. Métodos más recientes han tratado de utilizar otras variables y el que nosotros utilizamos o el que nos interesa más es el de Rodríguez y Arriaga, y Green del 2018, que ellos desarrollaron un modelo para estimar el exceso de presión de poros o la razón de exceso de presión de poros, que se define como el incremento de presión de poros sobre el esfuerzo efectivo, y las deformaciones cortantes, que han demostrado correlacionar mejor con el fenómeno de licuefacción en comparación con los esfuerzos de corte en que se basan los métodos tradicionales. La principal limitación que nosotros encontramos con estos métodos alternativos es que la mayoría han sido desarrollados o calibrados para sismos corticales
con magnitudes de momento inferiores a 8.0. Es por eso que nosotros decidimos o nos planteamos desarrollar un modelo de gatillamiento de licuefacción de los suelos basados en el exceso de presión de poros, o la razón de exceso de presión de poros, y las deformaciones cortantes, y que sea aplicable a sismos de subducción de gran magnitud. La metodología que nosotros utilizamos para desarrollar este modelo fue primero el desarrollo de un modelo numérico, y con base en los resultados de esas simulaciones hacer un análisis paramétrico para determinar variables del suelo y el sismo que mejor correlacionan con el gatillamiento de la licuefacción. Con estas variables desarrollamos un modelo de predicción para el potencial de licuefacción, y finalmente este lo vamos a validar con casos históricos. Para el desarrollo de ese modelo numérico, nosotros elegimos como plataforma a OpenSys, o elegimos la plataforma OpenSys, que permite modelar la respuesta no lineal del suelo en el dominio del tiempo, utilizando un modelo totalmente acoplado entre el líquido y el fluido, y que permite simular el comportamiento contractivo y dilatante de los suelos licuables. Otra ventaja que tiene esta plataforma OpenSys es que permite utilizar modelos constitutivos avanzados, como el modelo de múltiples superficies de fluencia, que permite simular adecuadamente la respuesta de los suelos licuables. Para desarrollar este modelo numérico, nosotros nos basamos en los resultados de un experimento de centrífuga que se realizó en la Universidad de Colorado Boulder. En este experimento se modeló una columna de suelo que está conformado por 2 metros superficiales de una arena de Monterrey densa que simula la capa no licuable, 6 metros de arena de Ottawa suelta que simula la capa licuable, y esta descansa sobre 10 metros de la misma arena de Ottawa, pero en condición densa. Nosotros utilizamos los parámetros que fueron calibrados por Ramírez y otros en el 2018 para el desarrollo de este modelo numérico, y utilizando como input sísmico el sismo de Kobe, que tiene una frecuencia máxima de 10 Hz. Sin embargo, nosotros ajustamos el tamaño máximo de elemento a nuestra base de datos sísmica, utilizando el método que se basa en la frecuencia máxima que se va a simular y la velocidad de onda de corte mínima del estrato que se está simulando. Para realizar esta validación, nosotros consideramos al menos 4 puntos de control: 3 en la capa licuable, 1 en la superficie, otra en la mitad y en el fondo de esa capa licuable, y 1 en la base del modelo. En la figura de la derecha se pueden ver la comparación de nuestros resultados, que están en color magenta, versus los resultados del experimento de centrífuga, que está en color negro. Esta comparación o esta validación la hicimos en términos de la aceleración medida en la base del modelo y la razón de exceso de presión de poros a 2 profundidades distintas, en el medio y en el fondo de la capa licuable. Luego, nosotros pasamos con esos, a realizar lo que fue el análisis paramétrico. Y en este análisis paramétrico, nosotros incorporamos variables del suelo, como por ejemplo variaciones en la densidad, relativa del suelo o de la capa licuable, en un rango que va desde 30 hasta 90%. Consideramos valores como 30, 40, 60, 70 y 90. Y consideramos también variaciones en el perfil de suelo o en la geometría del modelo, por medio del espesor de la capa no licuable, con valores que van desde 0 hasta 6 metros, variándolos de 2 en 2, el espesor de la capa licuable, con valores que van desde 2 hasta 8 metros, también variándolos de 2 en 2, y también consideramos incluir en el perfil del suelo una capa de suelo fino, con espesores que van desde 0 hasta 6 metros, para ver cuál es la respuesta del suelo
cuando se encuentra en suelos estratificados. Considerando los valores que les acabo de indicar de la tabla, se desarrollaron 8 perfiles de suelo distintos, variando en cada uno de ellos las variables que les acabo de mencionar, en donde el perfil 1 corresponde al experimento de centrífuga y del perfil 2 hasta el perfil 8 corresponde a las distintas variaciones. En este caso, solamente considerando capa de suelo no licuable y capa licuable, y los últimos 4 son los que consideran la inclusión de esa capa de material fino. También nosotros variamos o quisimos hacer variaciones en el parámetro de demanda sísmica, y para eso nosotros utilizamos un criterio de selección de registros sísmicos considerando 4 criterios de selección. Primero, que fueran registros que se hayan medido en sismos de subducción interplaca con magnitud de momento mayor o igual a 7.5 con aceleraciones mayores o iguales a 0.05 G, y registros que hayan sido medidos en suelo rígido o en roca, es decir, con velocidades de onda cortante mayor a 760 metros por segundo. En la imagen nosotros podemos ver la distribución de la base de datos sísmica que utilizamos para distintas medidas de intensidad, como por ejemplo la aceleración máxima medida en el terreno, la velocidad máxima, la intensidad de áreas, la velocidad acumulativa absoluta y la intensidad de Hosmer. Con este criterio de selección, nosotros logramos recopilar al menos 158 registros de aceleraciones horizontales de sismos de distintas regiones o zonas de subducción, como por ejemplo Chile, Japón, México y Perú. Estos registros fueron tomados directamente de la base de datos sísmica o de las páginas de datos sísmica de cada una de estas regiones y se utilizaron de forma directa en el caso en que ya estaban corregidos, y se corrigieron utilizando el método indicado por la PIR para la corrección de los que no estaban, de los registros que no estaban corregidos. Las magnitudes que nosotros consideramos en nuestra base de datos van desde 7.6 hasta 8.0 y corresponden a 13 eventos distintos. Considerando las variaciones en los parámetros del suelo y en las medidas de intensidad, nosotros hicimos esta matriz de modelos en la cual ustedes pueden ver los 8 perfiles de suelo que les comentaba, las variaciones en la distribución de la geometría, las variaciones en la densidad relativa y los registros, y se realizaron aproximadamente 6.320 simulaciones numéricas. La etapa o la primera etapa del postprocesamiento de esta información consistió en verificar en que los resultados de la modelación estuvieran dando algunos valores que eran esperados. Es importante señalar que a partir de este momento yo me voy a referir a el parámetro RU-ABG o razón de exceso de presión de poros promedio, que lo tuvimos como el promedio de los resultados obtenidos en el tope y la mitad y el fondo de la capa licuable. ¿Sí? Vamos a trabajar a partir de este momento con esos valores promedios de los parámetros obtenidos en la capa licuable. Y el primer análisis que hicimos fue comparar los resultados de la razón de exceso de presión de poros promedio versus la densidad relativa. El comportamiento esperado era que este RU disminuya a medida que aumenta la densidad relativa del suelo, la densidad del suelo. En este caso se muestran los resultados obtenidos para 5 registros de la base de datos seleccionados de forma aleatoria. El mismo análisis se hizo para los distintos perfiles de suelo, encontrándose también que el RU promedio disminuye a medida que aumenta la densidad relativa del suelo. Y también hicimos un chequeo que era el esperado, y era que ese exceso de presión de poros
disminuyera a medida que disminuye el espesor de la capa licuable. Es decir, mientras menos capa de suelo licuable hay, este valor debería ser menor. Este mismo análisis se hizo, pero considerando ahora las deformaciones de corte obtenidas, las deformaciones de corte máximas obtenidas en la capa licuable, es decir, el promedio de estos valores, y se encontraron también las tendencias similares. Luego, lo que nosotros hicimos fue tratar de identificar o tratar de ver cómo las distintas medidas de intensidad sísmica que estudiamos se correlacionaban con las variables en estudio. Para ver esta correlación, nosotros utilizamos un parámetro simple de comparación como el parámetro R² y encontramos que algunas variables tenían una correlación que va desde moderada hasta fuerte con el parámetro RU promedio. Es decir, por ejemplo, la medida de intensidad que mejor correlaciona con la razón de exceso de presión de poros es la intensidad de áreas, también el PGA, también la velocidad acumulativa absoluta y la velocidad acumulativa absoluta con un filtro de aceleraciones de 5 centímetros por segundo cuadrado. Otro dato importante que encontramos de hacer este análisis fue que la correlación entre estas variables es de tipo exponencial, es decir, el RU incrementa a medida que incrementa la medida de intensidad y eso ocurre hasta cierto valor o umbral a partir del cual este valor de RU se mantiene constante. Este mismo análisis se hizo para el caso de los resultados obtenidos para las deformaciones de corte, y en este caso se obtuvo una correlación entre las variables fuerte con medidas de intensidad sísmica como la intensidad de Hosner, la velocidad la intensidad del espectro de aceleración en velocidad, la velocidad máxima medida en el terreno y la velocidad máxima sostenida. En este caso, las variables están correlacionadas directamente, es decir, a medida que aumenta la intensidad sísmica, aumentan las deformaciones cortantes del suelo. En esta imagen lo que nosotros podemos ver fueron los resultados. Aquí olvidé decirles que los resultados que les estoy mostrando o que les mostré hasta el momento están relacionados con el perfil de suelo 1 para una densidad relativa de 40% que corresponde al experimento de centrífuga. ¿Sí? Luego, en esta imagen, lo que nosotros tenemos son los resultados que se obtuvieron para el perfil de suelo 1, es decir, para la distribución del experimento de centrífuga, pero ahora considerando en el mismo gráfico las distintas densidades relativas estudiadas. Y los resultados, como se pueden ver, están asociados a la densidad relativa y tienen la tendencia esperada, es decir, los suelos más sueltos o los suelos con densidad relativa de 30% son los que arrojan mayores valores de RU, y los suelos densos o con densidad relativa de 90% no alcanzan a desarrollar un suficiente incremento de presión de poros para gatillar la liquefacción. Y utilizamos como umbral de liquefacción un RU de 0.08, es decir, que a partir de este valor de 0.08 serían los casos en que el suelo está licuando. En esta imagen tenemos los resultados que se obtuvieron para las mismas medidas de intensidad que identificamos anteriormente como aquellas que mejor correlacionan con la variable en estudio, pero para las distintas densidades relativas. El mismo análisis se hizo ahora, pero considerando las deformaciones de corte, y se obtuvo también, por ejemplo, que los suelos más sueltos o los suelos que están pintados en azul, que corresponden a una densidad relativa de 30%, son los que desarrollan mayores deformaciones de corte, y los suelos que están en color verde, que corresponden a una densidad relativa de 90%, casi no alcanzan a desarrollar deformaciones cortantes en el suelo. Luego, lo que nosotros intentamos hacer fue graficar en un mismo
o llevar a una misma imagen los resultados que obtuvimos para las 6.320 simulaciones para las distintas densidades relativas, y aquí nos damos cuenta que tratar de identificar una correlación entre las variables en un gráfico de 2 dimensiones ya no es tan sencillo. Es decir, sí logramos ver cómo algunos puntos se tratan de organizar como de una cierta forma, pero se necesita un análisis más complejo para poder identificar cuáles son las variables que de alguna manera responden o dan respuesta a lo que se está estudiando. En ese sentido, un gráfico de 2 dimensiones no permite identificar cuáles son las variables extras que están influyendo en la respuesta del suelo. Ese mismo análisis se hizo para el caso de las deformaciones cortantes, encontrando la misma tendencia. Si bien los puntos en los que el suelo está más suelto desarrollan mayores deformaciones de corte, hay una mezcla entre las variables, y es justamente porque no es fácil verlo en un gráfico de 2 dimensiones. Y una vez que identificamos esas variables del suelo que mejor correlacionan, pasamos a lo que fue el desarrollo del modelo de predicción. Y para desarrollar este modelo de predicción, lo primero que nosotros hicimos fue visualizar cuáles eran los resultados que teníamos hasta el momento. Es decir, cuál era la distribución de las variables en estudio, de la razón de exceso de presión de poros promedio y las deformaciones cortantes. Y nos dimos cuenta que por lo menos no existen gaps o vacíos entre los métodos, entre las variables, perdón, y de aquí tuvimos que tomar una decisión, es decir, estábamos viendo dos variables distintas, por un lado la razón de exceso de presión de poros, por otro lado las deformaciones de corte, y decidimos unificar ambas en una sola medida o en una sola variable. Y para hacer eso, nosotros utilizamos el método de clasificación de licuefacción de Olson de 2020, que divide, considerando esas dos variables que nosotros estamos estudiando, clasifica la licuefacción en 3 clases. No licuefacción, cuando esa razón de exceso de presión de poros es menor a 0.8, una licuefacción marginal que ocurre cuando esa razón de exceso de presión de poros es menor a 0.8 o se encuentra entre 0.8 y 0.9, y la deformación de corte máximo de la capa es menor a la deformación de corte límite. Y la manera de identificar cuál es ese valor límite está directamente relacionado con la densidad relativa de la capa de suelo que se está viendo. Y finalmente la última clase es full liquefacción, que ocurre cuando el RU está entre 0.8 y 0.9, pero esa deformación máxima medida en la capa es mayor a la deformación de corte límite, o también puede ocurrir directamente cuando la razón de exceso de presión de poros es mayor a 0.9. Haciendo esa clasificación de nuestros resultados, obtuvimos esta distribución en nuestros datos, es decir, casos en los que no hay licuefacción, casos en que ocurre full licuefacción y algunos casos que caen en esta clasificación marginal. Lo que hicimos a partir de este momento fue que, como ya estamos desarrollando un modelo que entrega resultados que no son numéricos, sino son más bien categóricos, utilizamos un análisis de regresión logística multivariable para que nos permita predecir cuál es la categoría de licuefacción de cada uno de los suelos. Ese modelo de regresión logística multinomial lo que hacen es predecir la probabilidad de que la respuesta caiga en alguna de las 3 categorías. En este caso, 3 categorías: 1 para el caso de no licuefacción, 2 para el caso de marginal y 3 para full licuefacción. Para poder hallar la probabilidad de que la respuesta sea 1, 2 o 3, se utilizan las ecuaciones L1 y L2, que entregan la respuesta de que, por ejemplo, dado la probabilidad de que ocurra no licuefacción, dado que el suelo licúa.
Y lo que corresponde o la calibración de ese modelo pasa por una identificación o una estimación de los coeficientes que acompañan las variables o los predictores de esta expresión y una selección adecuada de los predictores, partiendo quizás por los que ya habíamos identificado anteriormente. Entonces, el trabajo consistía en buscar cuáles son estos coeficientes que acompañan a esos predictores. Para poder hacer esta selección de estos predictores, nosotros utilizamos utilizamos varios métodos, pero uno de los que utilizamos es el método de penalización de lazo. Y este método lo que hace es que va inspeccionando uno a uno los predictores y va asignando un coeficiente 0 a aquellos que tienen menor importancia en la respuesta del modelo. En este marco logístico, lo que hace Lazo es que va examinando o se va estimando el error que se produce o el error de la respuesta a medida que yo voy complejizando mi modelo. Es decir, en la parte superior nosotros vemos las variables que incorpora el modelo y si el modelo es más simple, por ejemplo, si tiene una sola variable, el error va a ser muy grande, pero a medida que yo voy considerando mayor cantidad de predictores, ese error va disminuyendo. Si ustedes recuerdan, recién les acababa de decir que Montalva y Ruge encontraron un error en las predicciones de 40%. Entonces nosotros nos dimos cuenta, utilizando el método de Lazo, que por ejemplo este error se estabiliza o encuentra su menor valor a partir de 13 predictores. Esto no es ni lógico ni es práctico, dado que la mayoría que nosotros estamos estudiando corresponden a medidas de intensidad sísmica y no tiene ningún sentido utilizar más de 2 medidas de intensidad en una ecuación y además que tenemos que considerar que no existen ecuaciones para estimar esa medida de intensidad para el caso de sismos de subducción. Hay muy pocas variables para las cuales ya se tienen ecuaciones que nos permitan identificar esa variable sísmica para un sitio en específico. Entonces, considerando eso, nosotros tratamos de buscar un modelo que fuera práctico y que también el error fuera menor, casi a la mitad de lo que partimos inicialmente. Entonces, nosotros decidimos tolerar un error de aproximadamente 24%, considerando entre 3 o 4 variables predictoras. Entre esas variables predictoras que determinamos utilizando Lazo, estaba la densidad relativa, que ya había sido identificada, que influye en la respuesta del suelo, también el espesor de la capa licuable, y aparecieron medidas de intensidad como por ejemplo el PGA, la velocidad acumulativa absoluta, y el PGB. Adicionalmente al modelo o a la selección de Lazo, nosotros utilizamos otros métodos como el Random Forest, que con un ajuste adecuado de este Random Forest a una respuesta de tipo categórica, permite ver qué tan influyentes son las variables predictoras en la respuesta. Y este método lo que entrega es un listado en donde se ordenan estas variables colocando en el inicio del listado las que tienen mayor significancia estadística. También aplicamos el método de selección inteligente y este método lo que hace es agregar o eliminar términos en función de su significancia estadística. Es decir, él analiza parámetros como por ejemplo el R cuadrado, que nosotros también utilizamos, y también valores como el p-value para identificar cuáles son las variables que tienen mayor influencia o significado en la respuesta obtenida. Luego nosotros lo que hicimos fue tratar de identificar cuáles eran aquellas variables que resultaron comunes en los 3 métodos de selección de predictores que nosotros utilizamos o usamos. Y de acuerdo a esto, nosotros consideramos al menos 5 modelos
en los cuales se utilizaron como propiedades del suelo y la geometría, la densidad relativa, el espesor de la capa licuable y medidas de intensidad, como por ejemplo la intensidad de áreas, la velocidad acumulativa absoluta, el PGA y una combinación entre dos medidas de intensidad. Es decir, en este caso son métodos que tienen 3 variables y los modelos 4 y 5 corresponden a modelos que tienen al menos 4 variables. Lo que hicimos fue analizar todos los modelos por separado y ver cuál era el que nos entregaba predicciones más precisas. Y de allí pasamos a la última etapa, que fue la etapa de validación. Y en la validación de estos modelos pasó por 2 tipos de validaciones. Primero, una validación estadística, en la cual lo que se hizo fue que cuando se calibraron esos modelos predictores, se utilizó solo un 80% de los resultados de las simulaciones y se dejó un 20% de los datos para poder hacer este análisis estadístico. Y la validación que vamos a hacer posteriormente de ese modelo seleccionado es utilizar la base de datos de sitios de licuefacción del profesor Montalva y cuantificar la precisión de las predicciones para dar validez definitiva a nuestro modelo. Ahora les presento la validación o los resultados que obtuvimos de la validación estadística del modelo 1, es decir, el modelo que tiene como variables del suelo y la geometría la densidad relativa, el espesor de la capa licuable, la intensidad de áreas, y en este caso lo que vemos son los resultados obtenidos para los datos de entrenamiento del modelo. En la diagonal tenemos lo que son los casos en que el modelo predijo correctamente la respuesta. Es decir, que tenemos aproximadamente un 80% de precisión en las predicciones para full licuefacción, marginal y no licuefacción. Los resultados que obtuvimos para los datos de validación, es decir, para ese 20% de los datos, también es aproximadamente un 80% de precisión en las predicciones para no licuefacción y para full licuefacción, y en el caso de marginal corresponde con un porcentaje de precisión menor, pero lo bueno de este método es que cuando no predice correctamente, trata de hacerlo para el caso más desfavorable. Y la razón por la que el modelo no predice bien esa licuefacción marginal tiene que ver con la diferencia entre los datos o la cantidad de datos que cayeron en esa clasificación, como les mostraba anteriormente. En esta tabla se muestran los resultados de los coeficientes para el método, para ese modelo 1, y finalmente la forma funcional de la ecuación para predecir las categorías de licuefacción es la que se muestra en la figura, que está directamente relacionada con el espesor de la capa licuable, la densidad relativa y la medida de intensidad sísmica, que fue la intensidad de áreas. ¿Sí? Lo que se hace con este modelo es que se estima la probabilidad de que la clasificación caiga en 1, 2 o 3 y se toma como resultado del modelo la mayor de las 3. Las variables de entrada de este modelo son, por ejemplo, el espesor de la capa licuable, que se obtiene de un perfil estratigráfico, y la densidad relativa, que se puede obtener por correlaciones con otros parámetros que son comúnmente obtenidos de un estudio geotécnico, como por ejemplo el número de golpes del ensayo del SPT o la resistencia del cono. ¿Sí? Por otro lado, la medida de intensidad sísmica, que es la intensidad de áreas, la ventaja que tiene sobre el PGA, que era lo que nosotros queríamos, era que captura simultáneamente la amplitud del movimiento sísmico, el contenido frecuencial y la duración, y no solamente la amplitud como lo hace el PGA. Esta medida de intensidad es un indicador útil de daño potencial de estructuras y ha sido comúnmente utilizada actualmente en modelos de evaluación por desempeño. Y otra de las ventajas de que haya sido la intensidad de áreas el parámetro de intensidad sísmica seleccionado es que existen
ecuaciones para estimarla para sismos de subducción con magnitudes que van entre 5.0 y 9.0, utilizando leyes de atenuación, como se llama comúnmente estas ecuaciones, que se basan en la velocidad de onda cortante de los primeros 30 metros, se obtienen de ensayos de estudios geotécnicos, la magnitud del sismo, el PGA, que es fácil de estimar, y la pseudoaceleración para un segundo. Lo que estamos haciendo actualmente es el desarrollo de un trabajo en colaboración con el Instituto de Tecnología de Virginia Tech, junto con los profesores Russell Green y Adrián Rodríguez, en los que estamos utilizando nuestro modelo para hacer análisis para eventos de gran magnitud, pero corticales, y comparar los resultados que estamos obteniendo con lo que nosotros ya habíamos hecho, que era sismo de subducción. Ahora, cómo se comporta nuestro modelo cuando los inputs sísmicos son sismos corticales. Con eso lo que queremos desarrollar es este modelo que se basa en la razón de exceso de presión de poro y las deformaciones de corte, y desarrollar un borrador de un artículo científico que va a incluir los resultados de esas simulaciones numéricas, del análisis paramétrico y del desarrollo del modelo numérico, que se está escribiendo para enviar a la revista de dinámica de suelos e ingeniería sísmica. Y esta sería mi presentación. Excelente. Muchas gracias, Irene, por la presentación. De nada. Muchas gracias por además dejar algún margen de tiempo como para preguntas. No siempre ocurre. Nuevamente damos las gracias a los que están conectados, los que se fueron conectando en el camino. La verdad es que fue súper exitoso en términos de asistencia. Tenemos ahí 30 personas, somos en total conectados. Entonces, abro la posibilidad de preguntas a las personas que se han conectado. Puede ser por el chat o levantan la manito de Zoom y podemos otorgar. A ver ahí. Ya. Yo voy a aprovechar de hacer más que nada como ciertas clarificaciones que a lo mejor ayudan para entender esto. En lo que tiene que ver con el trabajo y la búsqueda, ¿no es cierto?, de estas ecuaciones y de los parámetros, finalmente tú llegas a una sugerencia, ¿no es cierto? Aparece la intensidad de áreas, aparentemente sería un buen no predictor, un buen elemento para tomar como intensidad, finalmente. Pero en la ecuación final, ¿no es cierto?, decías, pero depende de BS30, ok, hoy por hoy es más o menos fácil de conocer, digamos. Luego está la magnitud del momento, ok, también ya íbamos PGA, ok, de la zonificación sísmica, pero la última, la aceleración. La aceleración espectral a un segundo. Sí, eso te quería preguntar, ¿cuál es la propuesta de cómo obtener ese parámetro en un proyecto real? Porque como que queda una ecuación, no sé, como que te pide algo que tienes que sacar de otra parte. Eso es lo que quería preguntarte. Sí, igual para ese parámetro de pseudoaceleración también se han desarrollado otras ecuaciones, también es como que parte de otras ecuaciones, y ahí es donde está como la justificación de que el modelo no solamente se basa en los resultados obtenidos de una validación estadística que se hace con los mismos resultados del modelo, sino que también se pueda aplicar a casos reales. Entonces, sí, nosotros tenemos que estimar ese valor de pseudoaceleración utilizando también otras ecuaciones. Tenemos que ver cómo le va a nuestro modelo cuando lo aplicamos a casos reales. Entonces ahí es donde está la verdadera validación, porque se ve todo muy bonito como estadísticamente y partiendo de esos resultados de la simulación, pero hay que ponerle casos históricos, y eso es finalmente lo que nos va a decir si esas medidas de intensidad o esos parámetros que elegimos son los correctos. Perfecto. Igual falta esa parte, ahí es donde estamos justo, y esa variable, esas medidas de intensidad incluso pudieran cambiar una vez que nosotros empecemos a aplicarlos a estos casos reales. Pudiera ser que la medida de intensidad, partiendo de esa expresión que incluye ese término que es pseudoaceleración,
ya empiece a perder la precisión de la predicción y se tenga que mover a otras de las que estaban en la segunda posición, como por ejemplo la velocidad acumulativa absoluta o alguna de las otras que salieron. Sí, sí, en eso estamos. Perfecto, súper. Y lo otro, mientras, digamos, algunos se entusiasman en preguntar, es los análisis que has hecho comparando terremotos de subducción versus corticales. Estoy pensando en el trabajo con Virginia Tech. En el fondo, y las tendencias, ¿no es cierto?, de respuestas, de RU, de gamma, digamos, ¿cuáles serían, en tu opinión, como los principales diferencias que se observan entre un tipo de terremoto y otro? O sea, ¿aparecen los mismos parámetros, ¿no? O son otros? O sea, entender si estamos tratando con, llamémoslos, animales distintos o no. Ya, sí, cuando se hizo los primeros análisis, sí hay otras medidas de intensidad distintas, pero la verdad es que si utilizamos el mismo parámetro de correlación que es el R cuadrado, se encuentra una correlación digamos, fuerte entre las variables. Entonces, las que utilizando sismos corticales nos dieron como mayor valor de correlación, fueron otras, pero si le presentamos las mismas que dieron para los casos de subducción, la correlación tampoco es que es menor, sino que se mantienen más o menos las variables. Entonces, eso pudiera, ahí estamos todavía haciendo esos análisis de ver qué concluir, si sí realmente son tan distintos o no, pero pudiera estar también relacionado con la magnitud del sismo, la magnitud de momento, porque en ese caso estamos utilizando sismos que son también de gran magnitud o con intensidades mayores a 7.5. Entonces ahí pudiera, no sé, tratando como de adelantar alguna de las conclusiones que va a salir de ese trabajo, es que llega un momento que la intensidad pudiera ser tan alta que pudiera ser... Todavía no tenemos claridad, pero hay que hacer esos análisis. Pero sí lo que se ha encontrado es que si utilizamos las mismas medidas de intensidad, aún la correlación es buena. Ya, perfecto. Es interesante porque de alguna manera el resultado estaría indicando que hay ciertas variables de intensidad principalmente que bien capturadas de alguna manera recogen información del terremoto que es como independiente, no, un poco independiente del tipo de terremoto. En ese sentido son buenos, de alguna manera, señales, creo yo, porque si uno tiene como que cambiar todas las veces, eso también, digamos, complica, desde un punto de vista también de la física del problema, ¿no es cierto? Que Sí. es verdad, son distintos, pero hay elementos en común. Antes de dar la palabra, había adelantado la mano, supongo que podría ser Sebastián Arango, pero no estoy seguro, así que pero, digamos, Miguel Tizalema manda saludos ahí a través del chat desde Babahoyo en Ecuador, ¿ya? Entonces, le doy primero la palabra a Sebastián, supongo, que debería ser que está con la manito levantada. Abre tu micrófono nomás, Sebastián. Sí, profesor Sebastián Arango. Hola Irene, hola profesor Ledesma, ¿cómo han estado? Muy bien, pues. Bien, bien. No, Irene, primero felicitarte por el trabajo excelente. Me parece que es de un gran uso y más para nuestras condiciones sismológicas. Todo Latinoamérica pues está expuesto a estas fuentes de subducción interplaca. De por sí, históricamente son los sismos que más daño nos han generado y pues es evidente que los mecanismos o las metodologías que tenemos actualmente para evaluar la licuación pues están basadas en bases históricos de sismos corticales, así que es importante este desarrollo precisamente pensando para las condiciones de amenaza latinoamericanas, que así como aplican en Chile, también aplican y son muy válidas para Colombia. Más que una pregunta, pues estoy viendo esto como a futuro y algo muy importante y lo que estoy viendo es la importancia de la intensidad de áreas y de dejar como evaluar la amenaza sísmica a partir de un parámetro tan puntual como puede ser la aceleración máxima en el terreno. Ya la que intensidad de áreas, pues de cierta manera nos dice qué tanta energía, digamos, tuvo un sismo o no. Pero eso entonces implicaría en que en un futuro migremos de esa evaluación de amenaza sísmica, digamos, guiada
son muchos estudios de microzonificación sísmica, ya por la aceleración máxima en el terreno, sino ya empezar como a ver y evaluar cuál sería la intensidad de áreas máxima probable, digamos, o crítica en una zona de estudio. Y pues esto también nos llevaría a tener un cambio de paradigma bastante fuerte, y que sé que en algunas partes del mundo ya lo están realizando, evaluar la amenaza sísmica a partir de la intensidad de áreas. Y frente a la pseudoaceleración espectral a un segundo, pues si la zona de pronto tiene ya un estudio de microzonificación, una normativa, un espectro de diseño, digamos que es de cierta manera una envolvente de las condiciones críticas, pues servirían como, o más bien hago la pregunta, ¿podría servir en ese caso para evaluar la condición crítica de licuación a la que puede estar expuesta esa zona, ese terreno? Sí, sí, Sebastián, gracias por sus palabras, y ahí con el trabajo que está realizando Sebastián Arango también en su investigación, ahí tenemos como a futuro para seguir ahondando en el tema de liquefacción del suelo. Con respecto a lo que usted consulta, creo que una de las principales limitaciones que nosotros tenemos, no solo este método, sino los métodos que existen, es que no siempre en el sitio donde se está estimando el potencial de liquefacción hay un registro que pudiera estar cercano, y a veces para ir a un sitio específico nosotros tenemos que utilizar estas ecuaciones para poder identificar la medida de intensidad. Lo bueno, como tú mencionabas, es que hay muchos países que ya están trabajando, desarrollando estas ecuaciones que permiten utilizar medidas de intensidad más completas, diría yo, que no solamente se basan en esa amplitud del sismo, sino considerando la duración y también la magnitud. Para el caso de Chile, no sé si el profesor Cristian ahí me ayuda un poco más, pero sé que SIGIDEN está haciendo esfuerzos en desarrollar ecuaciones para predecir estas medidas de intensidad utilizando la base de datos de CyberRisk, que digamos hay una gran cantidad de datos de sismos chilenos, y que ayudaría de alguna manera a resolver ese problema del uso de las expresiones para estimar esos valores que se necesitan como input. En los casos en que se pueda medir directamente o se pueda tener directamente esos valores, sin duda se podrían utilizar, pero no en todos los casos tenemos que exista un registro justo en el sitio donde estemos estimando el potencial de liquefacción. Sí, solo para complementar lo que indica Irene, o sea, efectivamente hay centros de investigación, como el caso de SIGIDEN y algún investigador en particular, digamos, con el cual hemos estado conversando sobre estos temas, como el profesor Gonzalo Montalva de la Universidad de Concepción, que han estado, de hecho ha habido publicaciones sobre leyes de atenuación específicas para zonas como las que tenemos acá en Chile. ¿Ah? Entonces, y eso un trabajo que se está desarrollando en este momento, y ya han salido algunas publicaciones gracias a que tenemos, bueno, varios terremotos y tenemos una red que permite recoger eso. Siempre la idea es que tenemos muchos más datos para ajustar de mejor forma las leyes de atenuación a la realidad. Pero hoy, y es un poco la razón por la cual en la presentación de Irene, el trabajo se aventuró a proponer el uso de una medida de intensidad que quizás no es la usual, pero que sabemos que existen expresiones que permiten estimarla apropiadamente. De otra forma, claro, hubiésemos quedado con una ecuación que desde el punto de vista teórico hubiese sido interesante, pero si desde el punto de vista práctico no se podía aplicar, íbamos a quedar algo cojos, y la decisión fue un poco en ese camino. Creemos que hay un elemento, digamos, para explorar. Hay un par de preguntas aquí adicionales, las veo ahí en el chat. Yo creo que una ya la aclaraste, la de Leonardo Gallo, que habla sobre el contraste contra mediciones en campo. Ese trabajo es que se está desarrollando en este momento. ¿Sí? Entiendo, una publicación justamente del profesor Montalva, que tú lo citaste, y Rus, que ha estado en revisión, digamos, en Earthquake Spectra, justamente de esos sitios en particular, de los cuales sabemos que hubo, con las ecuaciones tradicionales, hubo, digamos, errores más o menos grandes. La idea es un poco esos casos someterlos a
aprueba al escrutinio de esta expresión. Y así que eso se está desarrollando ahora, Leonardo. Y don Tomás Morocho Linin dice, solo son estadísticas, valores reales para el espectro de diseño se realizaron. Chuta, no entiendo tan bien. No, ahí sí que, o sea, chuta, no entendí mucho la frase. Ahora, más que solo estadística, en verdad es una selección educada e informada por los datos de parámetros. O sea, si es solamente por estadística, la verdad, como plotear una cosa contra otra, no hubiésemos quedado dando vuelta, digamos, más o menos lo mismo, creo yo. Ya, ahí le pediría que reformulara un poco la pregunta para entender mejor. Y acá habla Francisco Bertin, dice, si no hay correlación entre el potencial de liquefacción y el contenido de frecuencia de los terremotos, en tu revisión a lo mejor del estado del arte, digamos, pudiste ver si había algo de que si el contenido de frecuencia de los terremotos, del movimiento crecía, eso, por ejemplo, incrementaba el potencial de licuación o lo contrario. No sé si te tocó revisar algo en esa dirección. Es que cuando se habla de contenido de frecuencia, más que todo se habla de estas medidas de intensidad y se habla, de hecho las medidas de intensidad se clasifican como en grupos en los que algunas consideran solo amplitud, hay varias que solo consideran amplitud, hay otras que consideran solamente amplitud y duración, otras amplitud y frecuencia, y no se habla como de contenido frecuencial directamente, sino se habla de alguna medida de intensidad que sí considera el contenido frecuencial, pero de algo como directamente con el contenido frecuencial no pudiera ser que exista, pero no he leído de eso específicamente. Como le digo, siempre lo relacionan es directamente con una medida de intensidad conocida, pero no con el contenido frecuencial directamente. Ya, perfecto. Tengo el mismo Francisco con la mano levantada, le voy a dar la palabra para que haga la pregunta y esta ya sería la última porque ya van a ser las 2 de la tarde y vamos a necesitar ir cerrando la sesión. Así que Francisco, dale por favor. Sí, igual yo creo que es corto. ¿Por, por qué no sé, por qué en todas como las columnas de suelo se consideró el mismo suelo es inferior? Como, ¿por qué no se varió ese suelo? Porque al final, o sea, ese suelo funcionaría como una especie de filtro, como que no pasa o sea, como que no sé si se entiende mi pregunta, porque como que o sea, el suelo licuable está sobre ese, entonces como que sí cambiaría dependiendo del suelo que se pone abajo, ¿no? O sea, o eso es o sea, si se pone una roca o algún fino, algo de ese estilo. Sí, la razón por la que no se varió, bueno, primero porque queríamos de alguna manera que los resultados se pudieran validar con los del experimento de centrífuga, pero también tiene que ver con la profundidad máxima a la que pudiera ocurrir licuefacción. Entonces no se hicieron como variaciones a más profundidad, dado que la licuefacción siempre ocurre en los primeros metros superficiales. Entonces, a partir de cierta profundidad, quizás este fenómeno no se pueda reflejar en la superficie, que era lo que estábamos viendo, pero sin duda pudiera tener alguna respuesta si es que ese suelo pudiera tener algunas características de resistencia o parámetros elásticos distintos a los que se utilizaron. Sin dudar a duda, esas variaciones se pudieran hacer para ver cómo varía la respuesta, pero la razón por la cual nosotros lo dejamos constante fue considerando eso, de que nuestro modelo se pudiera validar con algo que sí existe, porque si no, no tenemos cómo decir que el modelo sí está arrojando resultados verdaderos o confiables. Perfecto. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias a todos por sus preguntas e intervenciones. Y nada, con eso damos por finalizado este último seminario del año del departamento. Lo dejamos invitados para el próximo año, digamos, para ver, ojalá, temas tan interesantes como el de hoy. Acá la idea es mezclar temas tanto de estructuras como de geotecnia, temas de geociencias, qué sé yo, así que hay harta cosa sobre la cual se puede conversar. Nuevamente, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente resto de jornada. Gracias nuevamente, Irene, por la presentación y nos estaríamos viendo pronto. Que estén muy, muy bien. Gracias, Adiós. profesor, y gracias a todos. Que estén bien. Chao. Chao, chao.